Demet Özdemir se retira. Y la razón es una locura que nadie vio venir. Agárrense porque lo que está pasando con nuestra querida Demet Özdemir nos ha dejado a todos con la boca abierta. Esto no es ningún rumor, es algo gordo. ¿Se acuerdan de esa actriz turca que nos robó el corazón con su sonrisa y su talento? Pues sí, ella. La que nos hizo suspirar en series como Erkencikus o Erkencikus. Pues al parecer está diciendo adiós. Pero no se piensen que es por falta de proyectos o algo aburrido. ¿Qué va? La historia es mucho más intensa, y ahí está el salseo que nadie se esperaba. Yo, para ser honestos, cuando escuché esto, mi primera reacción fue, ¿qué me estás contando? Porque Demet estaba en la cima. Tenía ofertas, tenía fans, tenía todo. ¿Por qué dar un paso atrás así, de repente? Y ahí es donde empieza lo jugoso. Muchos dirán que es para centrarse en su vida personal, que igual se casa y quiere dedicarse a eso, o que busca un descanso. Y sí, suena lógico, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que la cosa va por otro lado? Lo que yo sospecho y lo que se empieza a cuchichear, es que esto tiene que ver con su propia salud mental. Así es, salud mental. Y no es que esté enferma de gravedad, nada de eso. Pero parece que el estrés de la fama, las presiones de la industria, las críticas constantes, las redes sociales, todo eso le ha pasado factura. Imagínense la presión de ser querida por millones, de tener que mantener una imagen, de los horarios de rodaje, de los viajes, es agotador. Y ella, al parecer, ha decidido que su bienestar es lo primero. Y eso, señoras y señores, es un acto de valentía brutal. No es fácil para una figura pública admitir que no puede más, que necesita un respiro. Y Demet, en lugar de seguir hasta quemarse por completo, ha dicho, hasta aquí. Parece que está priorizando su paz interior sobre todo lo demás. Y es un mensaje súper potente para todas esas personas que sienten la presión de rendir al máximo todo el tiempo. Yo creo que esto va a abrir un debate muy necesario. ¿Hasta dónde debemos llegar por la fama? ¿Cuánto es demasiado? Demet Özdemir, sin querer, se está convirtiendo en un símbolo para muchos. Un símbolo de que decir basta está bien, de que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, sino supervivencia. Piensen en la cantidad de jóvenes que la admiran. Ver a su ídolo tomar esta decisión puede hacerles pensar que no tienen que sacrificar su salud por conseguir sus metas. Eso es revolucionario en este mundo tan competitivo. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿es un retiro temporal o es para siempre? Porque una cosa es tomarse un año sabático para recargar pilas, y otra muy distinta es colgar las botas de la actuación definitivamente. Lo que se intuye es que va a tomarse un tiempo a dedicarse a ella, quizás a explorar otras facetas de su vida que no sean estar frente a las cámaras. Pero quién sabe, ¿verdad? A lo mejor se descubre como una gran escritora o una activista. El talento lo tiene de sobra. Lo que está claro es que esta decisión, por inesperada que sea, es un golpe en la mesa. Demostrando que detrás de esas caras perfectas y esas actuaciones increíbles, hay personas con sus propios demonios, sus propias luchas. Y que su salud mental es tan importante o más que cualquier éxito profesional. ¿Vosotros qué pensáis de esta decisión de Demet Özdemir? ¿Creéis que es un ejemplo a seguir, o que es demasiado drástico?